Vamos a leer nuevamente los textos y vamos a partir un poquito más abajo. Vamos a orar primero. Padre, gracias de verdad. No es menor, Dios, todo lo que tu palabra enseña, dice y de lo que hemos sido nosotros beneficiarios, Señor. Tú dices, Padre, que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, tú nos salvaste, Señor. Te damos gracias porque dejaste tu gloria, Dios, por causa nuestra, Señor. Porque tal como se canta, Señor, tú abriste el velo, Señor, que a través de tu propia carne, Señor, de tu propio ser, Señor, para darnos acceso directo al Padre, Señor. Y gracias, Jesús, por estar ahí también para nosotros. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que tu palabra dice, Señor, que es el hombre para que tengas de él memoria. Pero a pesar de todo y cada una de esas cosas, Señor, tu amor enorme, inmenso, genial, grande, Señor, ha sido el que ha movido tu corazón para venir en busca de no solo de nosotros, sino del mundo en general, Señor. Oramos, Padre bendito, en esta hora para que tu misericordia se extienda una vez más sobre este mundo, con todos los conflictos que Él tiene, por todas las cosas que ocurren en Él, Señor. Oramos por todos los que están en situaciones difíciles, Señor. Oramos, bendito Dios, por la gente que están aún tratando de salvar personas en el terremoto de Turquía, Señor, y de Siria. Señor, son tantas las situaciones a nivel mundial, Señor, que ocurren. Y oramos que tu misericordia se extienda sobre cada una de esas situaciones, Señor. Oramos por tu iglesia en el mundo para que le des poder, Señor. Para que tu iglesia tenga poder, Señor. Para que tus creyentes tengan poder, Señor. Tal como tú lo dijiste, Dios, para que ellos puedan ser testigos, mártires, si fuera posible, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a que no estemos confortables, Dios, en nuestra situación, Señor. Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A dónde está el sonido? Bien, una de las cosas que va a ocurrir, creo que dentro de poco tiempo, va a ser que van a prohibir seguramente la Biblia. La razón es muy simple. Ustedes saben que hay toda una situación a nivel nacional y a nivel mundial acerca de lo que le llaman ellos estas cosas de odio, que tiene que ver que cada vez que se habla mal de alguna minoría, ¿no es cierto?, se le llama mensaje de odio. Y si usted se fija, la Biblia es un libro que habla muy claro y fuerte de esas cosas. En consecuencia va a llegar un tiempo no muy lejano en donde ellos van a llamar a la Biblia un mensaje de odio, una palabra de odio, van a tratar de erradicarla y de sacarla de en medio. Entonces, obviamente, tal como hemos estado mirando y aprendiendo, eso es una obra de Satanás, es una obra no menor donde él ha ido generando cosas a nivel mundial. Y cuando uno piensa en esto, lo que hemos estado aprendiendo, el Señor Jesús, cuando habló de él, dijo que él era un mentiroso. Y de verdad él ha sido el mentiroso más grande que ha habido en la historia humana, porque le ha ido mintiendo a los hombres de una manera increíble. Cuando usted piensa en las diversas religiones que hay, porque las religiones las ha inventado el diablo sin lugar a duda. Cuando usted piensa en las religiones, todos los ofrecimientos que se le hacen a las religiones, yo no sé si usted se ha detenido alguna vez en pensar lo que creen los diversos credos. Los que saben algo de los mormones, por ejemplo, los mormones tienen 3 cielos, y son nombres raros en realidad que tienen, donde se le ofrece, a algunas personas que van a llegar arriba a tener, no sé, una cantidad de mundos y van a poder seguir teniendo sexo y cosas de esa naturaleza. A la gente que está, los hindú o toda esta gente que cree en esas cosas, se le habla también del nirvana, a estos que se sacrifican por esa causa, que van a tener vírgenes esperando y cosas de esa naturaleza.
Los testigos de Jehová piensan de que se acaban las cosas y se acabó todo, y el que no ha aceptado el mensaje de ellos desaparece simplemente. Pero eso es una mentira, ya lo decíamos también hoy mismo, en este tiempo, el movimiento juvenil que está tratando de aglutinar el Papa ha tomado como baluarte la canción de John Lennon, imagínate que no existe el cielo ni el infierno. Pero eso son mentiras. Y es una pena porque Satanás de verdad ha estado engañando a las personas durante miles de años. Ahora, algo interesante que yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando se le denomina a Satanás como querubín protector y cuando se habla de que él estuvo en la tierra, yo no sé si usted se ha detenido un poco en eso. ¿Por qué razón? Porque es importante dilucidar eso, porque la gente a veces se pregunta, ¿cómo esto? Digamos, ¿en qué momento fue esto? ¿En qué momento él estaba en la tierra? Y eso es lo que queremos, nuevamente dilucidar con respecto a lo que hemos dicho, que cuando Dios creó este mundo, según Isaías, dice que lo creó en orden. Y Satanás vino y lo desordenó. Entonces, cuando hablamos del capítulo 1, versículo 1 y 2, en el versículo 1 es donde existía este querubín protector que cuidaba esta tierra. Y cuando él se rebeló, hizo el caos en esta tierra. Y ahí es donde ya lo hicimos mención, donde él arrastra 1/3 de los ángeles y los convierte en demonios. Entonces, eso es importante porque se va a encontrar alguna vez que alguien le va a preguntar en qué momento este querubín protector que Dios lo puso sobre la tierra, realmente él estuvo sobre la tierra. Y fue ahí con el versículo 1. Porque el versículo 1 y versículo 2, como lo hemos dicho, no sabemos cuánto tiempo ocurrió, cuánto tiempo hay entre el 1 y el 2. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía, pero producto ¿de quién? De Satanás, ¿ya? Algo importante, lo hemos venido diciendo, este texto, sobre todo el capítulo 12, nos habla de varias cosas que son no menores y habla de varios personajes. Dice, apareció en el cielo, leamos del verso 1, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Ya la identificamos que era Israel y que José de alguna manera valida esto con la visión o con el sueño que él tiene ahí en Génesis 37. Y cuando su papá y sus hermanos se burlan un poco de él, producto de estos sueños que él tenía. Y dice, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hicimos mención también de que no podía ser la iglesia, no es la iglesia católica como algunos dicen, y no es la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana es una iglesia virgen y esta mujer está embarazada. Ahora, algo interesante con mujeres, cuando uno habla de mujeres se va a encontrar que siempre está asociado con religión. Cuando va al capítulo 17 encuentra a la gran ramera, una mujer. Siempre está asociado con religión. Dice, pero aquí es el pueblo de Israel. Y estando encinta clamaba con dolores de parto. En la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esos son los ángeles que se convirtieron en demonios. La semana pasada nos detuvimos allí. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Algo interesante aquí, porque aquí estábamos hablando de cómo Satanás, que usa personas, ¿no es cierto? En este caso, ¿a quién usó? Usó a Herodes para tratar de matar a Cristo. Porque él, ya lo hemos dicho, él siempre trató de que Cristo no llegara a la cruz. Él trató por todos los medios de que él no llegara a la cruz del Calvario. Él lo hace luego cuando en la tentación, cuando le ofrece todos los reinos y él postrado le adora. Entonces, este es Herodes, matando obviamente luego, como dice el libro de los evangelios, a los niños menores de 2 años. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Acá hay algo interesante, ¿por qué? Porque aquí hay una situación que se nos está hablando acerca del gobierno milenial de Cristo Jesús. De eso es lo que está hablando aquí, ya está hablando de
el gobierno milenial de Cristo Jesús. Por eso dice, y regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto. Aquí hay varias cosas que vamos a detenernos un poquito en esta. ¿Por qué? Está hablando del nacimiento de Jesús, está hablando de el reino milenial, pero también está hablando del arrebato de Cristo Jesús. ¿Cuándo fue este arrebato? Cuando uno mira el libro de los Hechos, por favor, el capítulo 1, vamos a encontrar que el capítulo 1 del libro de los Hechos nos relata la resurrección de Jesucristo. Porque dice Lucas, que es el que escribe el libro, que él procuró hacer esto para beneficio de su amo, podría ser a lo mejor, ¿no es cierto? Eso lo dice en el libro de Lucas capítulo 1, y aquí también en Hechos capítulo 1, versículo 1, dice en el primer tratado, hablando del libro de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes después de haber padecido se presentó vivo, con pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que está relatando el libro de Apocalipsis es eso. Está hablando de ese momento en que Jesús fue arrebatado hasta el cielo. Por eso dice ahí, y lo explica de esa manera Juan, o a él se le ha dado a conocer cómo es esto. Dice que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y a ella se dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Reiteramos algo que hemos dicho. Durante los 3 primeros años y medio en que el anticristo va a estar gobernando, no nos olvidemos que el gobierno de él en ese momento va a ser el gobierno descrito en el libro de Daniel, que es una mezcla de hierro y de barro. Él no va a estar gobernando como único, sino que con alianzas a nivel mundial. Algunos sugieren que el mundo va a ser dividido en 10. Algunos dicen que ya está dividido en 10 y que en cada lugar va a haber un individuo gobernando. Pero hay algo que acontece a la mitad de ese tiempo. Vayamos a Tesalonicenses, por favor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Por favor, no se olvide que el día del Señor aquí es la segunda venida. La reunión con Él es la primera, el rapto de la iglesia. Por eso está dando estas evidencias. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto ocurre a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio. Ahora,
habría que ver varios textos bíblicos, pero los que lo conocen y pueden ir al libro de Daniel, en el libro de Daniel se nos da una característica que él tiene. ¿Cuál es? Que él va a honrar al Dios de las fortalezas. Que él no va a hacer caso del Dios de sus padres ni de sus madres, y dice que aún ni va a hacer caso del amor de las mujeres. Algunos dicen que va a ser un homosexual. Personalmente yo no lo creo. Lo que yo creo que va a estar tan dedicado a su trabajo que no va a tener tiempo para nada más, y lo que él va a hacer durante los 3 primeros años y medio, que va a estar gobernando con toda esta otra gente. No se olviden que él sale de Europa, y seguramente en Europa va a estar creando un ejército de tal magnitud que cuando él haga esto va a ser como un golpe de estado que él va a hacer. Por eso la Escritura dice que desde este comienzo o de esta situación, ¿qué es lo que sucede? Si vamos al capítulo 6, versículo 3 más o menos, que dice que aparece el anticristo, y luego ¿qué es lo que aparecen? Los caballos, donde primero se le quita la paz del mundo. No se olvide que la propia Escritura, al mismo en Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo dice, cuando digan paz, paz, viene destrucción repentina. Entonces eso es lo que ocurre aquí. Esto ocurre a la mitad. Por eso lo que dice Apocalipsis 12, que la mujer huye al desierto por 1260 días. Porque durante los 3 primeros años y medio, por favor, esto es muy importante, las religiones, Israel, cohabitan felices. Nadie le pone ningún problema. Si los problemas comienzan a la mitad de la tribulación, cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios, cuando su primer ministro o su Espíritu Santo en versión de mala obliga a las personas a ¿qué? A comenzar a marcarse. Si ahí comienza recién la gran tribulación. Lo primero fue la tribulación, ¿ya? Que es el engaño. Por eso volvamos aquí. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya lo hemos dicho, el templo va a ser reconstruido en 6 meses. El templo, el momento menos determinado, muy luego pueden comenzar ellos, y quizás podamos ver algo de eso nosotros, y eso va a ser una señal demasiado importante para creer que Jesús está mucho más cerca de lo que a veces decimos. ¿No os acordáis?, le dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto. Algo interesante con esta iglesia. Esta iglesia, el apóstol Pablo estuvo 4 semanas con ellos y le enseñó tanta doctrina. 4 semanas bastó para que ellos aprendieran muchas cosas. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando uno va al libro de Daniel y está la visión, ¿no es cierto? Y dice que sale una roca no cortada con mano, ¿no es cierto?, que destruye. Cuando habla de que el mundo entero va a ser lleno de la gloria de Dios, eso es lo que está hablando aquí. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, de eso es lo que está hablando Apocalipsis 12 aquí, de esta situación que nos relata el apóstol Pablo allí, ¿no es cierto?, en donde el anticristo hace un golpe de estado o como sea, y como se ha dicho, y ahí comienza la guerra de Armagedón. Armagedón no es una batalla, es una guerra, porque hay que entender que desde el capítulo 6, versículo 3, cuando aparecen los caballos, luego del caballo blanco, los otros caballos, ahí comienza un desastre natural. Hay guerras, hay cosas sobrenaturales que vienen desde el cielo y que las vamos a ir viendo más adelante. Por eso dice aquí, volvamos a Apocalipsis, por favor. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Algo interesante con esto, por favor. Si los invito a que vayamos al Salmo 2. El Salmo 2 nos da una descripción
de este reino. Partamos del 1. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pues yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, transmitid amonestación. Aquí hay algo muy importante, por favor. ¿Por qué? Porque si seguimos hablando un poco de aquel que estábamos hablando la semana anterior de Satanás, Satanás a esta altura que estamos viendo en el capítulo 12, que ya han comenzado los últimos 3 años y medio y que nos cuenta ahí, no hemos llegado allí, que él va a ser echado del cielo, se va a terminar ese acceso que él tiene al cielo, y dice la Escritura que él tiene poco tiempo, dice más abajo. ¿Por qué? Porque a él le quedan 3 años y medio simplemente. Porque luego, ¿qué es lo que viene? Viene el reino milenial. Y en el reino milenial no se olvide que él está atado. Vamos a mirar eso, por favor. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, quiero volver un poco atrás. ¿Por qué? Porque es importante lo que estamos mirando allí. ¿Con respecto a qué? A la situación que se da aquí con respecto a regirá con vara de hierro. Algunas personas preguntan, ¿va a haber muerte en el milenio? Sí, va a haber muerte en el milenio. En el milenio no hay que olvidarse que hay algo muy importante que destacar. ¿Qué es lo que es? Vamos por favor a Mateo. A mí me gustan que vayamos a las Escrituras. Mateo capítulo 25. En Mateo 25 encontramos el versículo 31, el regreso de Jesucristo con nosotros, como dice el libro de Zacarías, y él coloca su pie sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se abre, se arma un gran valle, ¿no es cierto? Y en ese valle, ¿qué es lo que se hace? Se juzga a las naciones. Este es el final de la gran tribulación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hay personas que han quedado vivas. ¿Ya? No nos olvidemos de algo, por favor, que es muy importante. Los creyentes que aquí están, como dice el libro de Corintios, cuando Pablo tiene que amonestarlos a ellos porque no saben solucionar sus problemas y van al mundo, y él les dice, ¿no saben ustedes que van a juzgar a los ángeles y vamos a juzgar al mundo? Nosotros vamos a estar en esta condición aquí, pero como con cuerpos transformados. Nunca se olvide de eso. Lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que seremos arrebatados. 2 Tesalonicenses capítulo 2, que dice que no puede aparecer si no ha sido quitado del medio, que es la iglesia. 1 de Juan capítulo 3 dice que amados seremos similar ¿a quién? A Jesucristo. Por eso es lo que decíamos el otro día cuando veíamos una visión en donde hay un ángel que tiene casi el mismo parecido a Cristo, y eso obviamente porque hay esa similitud. Entonces, el reino de los cielos será semejante, dije 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él
todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Algo importante, por favor. Volvamos un poco, vamos para allá y para acá, pero volvamos a Apocalipsis 12. Dice el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual has alegrado cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Quiero reiterar algo, volver un poco atrás. ¿Por qué? Porque lo que nos dice aquí el libro, que Satanás, con sus demonios, que obviamente, como dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, se enfocan en esta tierra, pero se enfocan sobre quién principalmente: sobre Israel. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a las personas, por favor, aquí estamos hablando de dos eventos. Un evento que ocurre en un momento determinado, los 3 años y medio, donde se arma una tremenda guerra, una persecución feroz. ¿Por qué digo una persecución feroz? Por favor, vea el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 4. Aquí nos habla de la Trinidad satánica. Dice: me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante al leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense los tiempos. El otro son 1260 días, aquí son 42 meses, esos dos son 3 años y medio. Pero lo importante, dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Además se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando Jesús le dice a esas personas del libro de Mateo, capítulo 25, verso 31, porque a uno de estos más pequeños se lo hiciste, ¿sabes de qué es lo que está hablando? Del cuidado que van a tener mucha gente del mundo para con los israelitas. Los israelitas la van a pasar pésimo. Viene una persecución sobre ellos que no tiene parangón, ni siquiera el Führer
No se olvide que el Señor Jesús, cuando uno empieza a recapitular cosas en el libro de Mateo, cuando ellos le están preguntando acerca del futuro, acuérdense que Israel tiene un futuro. A Daniel se le da el futuro, se le dice 70 semanas, 69 semanas del día en que dan el edicto, ¿no es cierto? Que Artajerjes da un edicto hasta que Jesús entró a Jerusalén. Hay 69 semanas que ya se cumplieron y queda otra semana, y es la semana de la gran tribulación o de la tribulación, los 7 años que están divididos en dos. La primera mitad, vuelvo a reiterar, paz, paz. La segunda mitad, lo que acabamos de mencionar, que Satanás se sienta en el templo de Dios diciendo yo soy Dios, pero no lo hace de buena manera. Es un tipo golpe de estado, donde se arma la guerra de Armagedón. Todo lo que estamos viendo. Entonces, cuando estamos hablando de lo que ocurre aquí, ¿por qué quiero graficar esto? Porque lo que nos decía Apocalipsis, ¿no es cierto? Que el Señor ha preparado un lugar para este grupo de personas que es Petra. Es el lugar que está enclavado en la roca, pero estas personas sufren una persecución no menor. Entonces, por eso reitero, hablando un poco de lo que mencionaba con respecto a de que sí en la tribulación, en el milenio, la gente muere. ¿Por qué? Porque las personas que entran a la gran tribulación son seres humanos comunes y corrientes, que han quedado vivos sin la marca de la bestia. No se olvide que hubo un mensaje que no hemos llegado a él todavía, pero que viene en el futuro ese que estamos mirando. Miren el capítulo 14, por favor. Yo sé que aquí hay harta información y ojalá puedan seguirme, pero dice verso 6 del capítulo 14 de Apocalipsis: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Por favor, esta época, que primero es de esta paz aparente, luego de la persecución, ¿no es cierto?, que se da, pero también hay predicación tanto por el lado positivo como por el lado negativo. ¿Por qué? Vamos a Apocalipsis 13, por favor, versículo 11. Yo reitero, ojalá estén tomando apunte. No creo, pero después escuchen el esto y tomen apunte. Versículo 11. Después vi otra bestia. Ya tenemos dos bestias. El dragón, la bestia que sale del mar, de la tierra, y ahora viene esta que sube de la tierra. Dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Que hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. O sea, lo que yo menciono, y por favor, para que un poco veamos todo y liguemos todo, lo que estamos mirando en Apocalipsis capítulo 12, que digamos, son tan pocas palabras, pero que implican tantas cosas, está hablando, nuevamente reitero,
tomando el ejemplo que dimos en Mateo 25, de que Jesús viene a juzgar las naciones y le dice a las personas que porque ellos se han portado bien, porque ellos han acudido en ayuda de los hebreos, Dios le toma eso en cuenta. Algunos dicen que la salvación en esa época, una, es no marcarse. Segundo, es por obras. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de ayudar a Israel. Por favor, leamos el texto nuevamente, traigámoslo a la memoria. ¿Qué le dice el Señor a los de la derecha? Acuérdense, por favor, todo esto siempre. Los de la izquierda van al infierno, no se les olvide nunca eso. Los de la derecha van al cielo. ¿Ya? A los de la derecha, ¿qué le dice? Como le has dado, y ellos le dicen, ¿cuándo lo hicimos? Porque Jesús está adjudicándose eso que se lo hicieron a él. Dice, ¿cuándo? Cuando se lo hicieron a uno de estos más pequeños. Hablando de quién, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar, Apocalipsis 13, versículo 4. Porque cuando Satanás baje, lo que nos dice ahí en el capítulo 12, y baje con tal ira y tal enojo, él va a ir particularmente en contra de ¿quién? De Israel. En contra de ellos. Entonces, por eso ahora reitero algo importante. ¿Por qué va a haber muerte en el reino milenial? Porque en el reino milenial tenemos que hacer la diferencia con respecto a lo que acabo de mencionar. Por favor, veamos el capítulo 20. Versículo... versículo 4. Dice, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Si vamos nuevamente a Apocalipsis 12, allí dice claramente que algunos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, algunos hacen, por favor, la salvedad, yo quiero hacerla también aquí, que lo que estamos leyendo aquí, por favor, dice, porque estas personas van al cielo, pero no van al cielo en el rapto. Estas personas son los mártires de la gran tribulación del capítulo 7 y seguramente de más adelante más personas, ¿ya? Capítulo 7, recuerden que Juan pregunta, ¿de dónde vienen esto? ¿Y qué dice? Han salido de la gran tribulación. Entonces se dice, por eso quiero hacer la salvedad para volver atrás un poco. Dice, a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Estas son las personas que hicieron caso no del mensaje del falso profeta, sino de quién, del ángel que les predicó que no se dejaran marcar. Seguramente son muchas personas, ¿ya? Y dice, y vivieron con Cristo y reinaron con él 1000 años. Pero reitero, algunos dicen que ellos no están en la misma posición que nosotros si somos llevados en el rapto. Yo reitero, lo hemos dicho muchas veces, Pedro lo dice, Apocalipsis 1 lo dice, Apocalipsis 5 lo dice. Apocalipsis 5, recuerden que la iglesia ha sido arrebatada y se le da gracias a Dios, a Jesucristo, y se dice particularmente por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? Y no solo por lo que ha hecho por nosotros, sino porque nos ha hecho, ¿qué? Reyes, sacerdotes y reinaremos con Cristo. Entonces, pero nuestra posición, por favor, primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Si uno empieza a ligar textos, por ejemplo, vamos a mencionar lo que dice Tesalonicenses, ¿no es cierto? En el capítulo 4, el 1 Tesalonicenses, que se dice que seremos arrebatados con el Señor. También la Biblia habla de personas que nosotros podríamos tener un acontecimiento que pudiera ocurrirnos antes de que Jesús venga a buscar su iglesia, que muramos. Si morimos nosotros en este momento antes de que la iglesia sea raptada, según lo que dice la Escritura, ¿qué va a hacer? Si el tabernáculo se deshace, Dios nos da uno nuevo. También es similar al de Cristo. Entonces, nuestra posición en el reino milenial es
similar a la de Cristo. Vamos a tener la capacidad que Jesucristo tuvo luego que resucitó. Recuerden, él iba con los discípulos a Emaús. Se sentó con ellos a comer y desapareció delante de ellos. ¿Y dónde apareció? Entonces, lo que uno ve en Viaje a las Estrellas, nosotros lo vamos a vivir. Nosotros vamos a estar en algún... y vamos a poder movernos por el mundo así, a desaparecer tal como Jesús lo hizo. Pero el resto de las personas, estas personas que por favor estamos mirando aquí en Mateo 25, volvamos a mirarlas. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones. Si usted va a Mateo 24, ¿ha leído Mateo 24? Dice, cuando él aparezca en su gloria, dice, a ver, quiero parafrasear el texto bien, dice, toda rodilla se doblará, todos. Algunos dicen que va a haber, como dice Zacarías también y como dice ahí Mateo, va a haber un día entre oscuridad y luz, va a ser un día en donde Jesucristo va a poder ser visto, a lo mejor también va a ser transmitido vía satélite, no lo sé. Pero lo que dice, apartar los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dirán los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí dice todo lo que... Entonces, estas personas entran vivas. ¿Y qué pasa en el reino milenial? Se empiezan a multiplicar. A multiplicar. Ahora, vuelvo a reiterar, cuando uno va a Génesis 6, la historia humana ahí me parece que tiene como 1750 años. Y se supone que cuando vino el diluvio, había 6.000 millones de personas. Ahora, no se olvide que el reino milenial tiene una cualidad. ¿Cuál es? Que todo va a ser restaurado al origen. Entonces no va a haber problema, van a haber valientes como mi hijo mayor, que van a poder tener 4, 5 hijos. Ahora, en el mundo en general, la gente tiene un hijo, como mucho. Pero va a llegar un momento ahí donde todo esto va a crecer, y entonces es potencialmente. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder allí? Que es importante. Tomando nuevamente el texto de Apocalipsis, que dice que él regirá ¿con qué? Con vara de hierro. Consecuencia, la gente que está allí, por favor, que esto es muy importante, aquí viene el último arneo, le llamo yo. Porque luego, no se olvide que el reino milenial, ¿qué es lo que viene? Viene el reino eterno. Entonces, pero aquí hay personas que todavía, nosotros estamos reinando con Cristo. Y aparecimos, desaparecimos, vamos para allá, para acá. Pero estas otras personas no están limitadas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que van a haber muchas personas en este reino milenial que a pesar, y que esto es muy importante, de que están disfrutando de un gobierno increíble, increíble en todos los aspectos, de un mundo increíble en todos los aspectos, va a haber mucha gente con un corazón malo. Y no les van a poder echar la culpa al diablo, porque el diablo está atado. Pero sí Dios va a usar por última vez a Satanás. Y eso por favor no te impresiones. Dios usa a Satanás. Lo usó con Pedro. Le dijo, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandear. Satanás de repente muchas veces Dios le permite que haga ciertas cosas. Porque como dice el salmista, mejor, digamos, bueno es haber sido humillado. Porque yo andaba soberbio y altanero. Y a veces Satanás viene a hacer ese trabajo, a ponernos en nuestra verdad, en nuestro lugar, a hacernos sentir, a hacernos pasar por situaciones como la que Pedro dijo, no, yo nunca. Pero tuvo que pasarla. ¿Por qué? Porque necesitaba ser humillado. Satanás va a ser última vez usado por Dios. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, a pesar de que va a haber gente que se va a atrever a ir en contra de la autoridad, va a haber pena de muerte, va a ser muerto y echado al lugar de tormento en forma inmediata, porque luego no se olvide que el lugar de tormento aún no desaparece. El lugar de tormento desaparece en Apocalipsis 20 abajo,
cuando desaparece el cielo, la tierra, y lo que dijimos el otro día, que se cumplen las palabras de Jesús cuando dice, cuando Él entregue el reino al Padre, después que haya suprimido toda potencia, la muerte, Satanás. La próxima semana seguimos. Entonces, haya suprimido toda potencia. Entonces, es importante. Veamos, por favor, el capítulo 20. Veámoslo. De Apocalipsis. Versículo. Aquí está. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amado, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la muerte, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Aquí he usado por última vez, ¿para qué? Porque si ve usted, por favor, el número 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Yo encuentro que esto es una tragedia terrible. Que tantas personas con un gobierno tan especial, donde Cristo está gobernando, donde David puede ser el primer ministro, dicen algunos, un gobierno ideal, hay tanta maldad en el corazón de la gente todavía. Y tienen que ser erradicados. ¿Por qué tienen que ser erradicados? Porque viene luego el fin de todo. Verso 11. Vi un gran trono blanco, el que estaba sentado delante de él, el cual huyeron la tierra, el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, ¿qué es lo que es? El lugar de los muertos, el lugar donde están hoy día, Lucas 16, en el reino milenial, esa sigue existiendo. ¿Por qué? Porque los que se rebelan en contra de Cristo, ahí son echados. Pero ahora, ¿qué pasa? Las que se van a rebelar con Satanás ya no van a ser echados a ese lugar, van a ser echados ¿dónde? Al lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde ya no salen más, porque ya todos, por eso reiteramos, miren, vuelvo a reiterar, yo sé que aquí hay mucha información, léalo después me preguntan todo lo que quieran. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que este cielo y esta tierra está reservado para el fuego. El primer tierra fue para la lluvia o para el agua. Esta tierra está reservada. Segunda de Pedro dice que esta tierra va a desaparecer. Aquí desaparece. No hay más tierra, no hay más cielo. ¿Sabe lo que queda? El firmamento con las galaxias. Y ahí Dios juzga. Por favor, la gente que está en el lugar de tormento son miles de millones de personas. Porque están todas desde el principio. Todas están allí. Las que han muerto sin fe en Dios y sin Cristo Jesús están allí. Por eso reitero lo que dice, porque es lo que yo decía la otra vez, la importancia de que el reino milenial es real. Hay muchos que dicen que no es real, que es ficticio, que es otra cosa. Pero si el reino milenial no existe, ¿cómo Dios o Cristo va a suprimir todas estas potencias? ¿En qué momento? Hay personas que dicen que hoy día estamos en el reino. Si hoy día fuera el reino, la cola o la cadena que tiene Satanás es demasiado larga. Hoy no es el reino. Y algunos dicen que está reinando. Bueno, esa es una fábula. Estamos en la época de que hemos dicho donde Jesús uno de estos días viene a buscar su iglesia. Entonces, por favor, la tierra desaparece.
Dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar será para ellos. Y aquí empieza a definir a todos los que aparecen. Dice, y otro libro fue abierto, han juzgado a los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó la muerte y el Hades entregaron los muertos que fueron lanzados cada uno según sus obras. Y por favor, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Quiero ver un texto en 1 Corintios 15, por favor, creo que es importante. Verso 21, me parece. Aquí hay problemas de la resurrección. Él dice, Cristo sí resucitó y le empieza a hablar. Y aquí dice, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a Apocalipsis, por favor. La última parte del verso 20. Dice verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí se acabó todo. Todo. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué es lo que aparece ahora? Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como a su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sello le daré gratuitamente de la fuente del agua. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De aquí ya comienza simplemente el reino eterno con nuestro Dios. Pero es importante, por eso yo quería hacer mención. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, son pocos versos, pero que implican tantas cosas aquí en el capítulo 12. Dice, voy a leer de nuevo. Y a ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, el reino milenial. Su hijo fue arrebatado para Dios cuando el Señor Jesús sube al cielo y se sienta a la derecha del Padre. Y como dice Hebreos 4, está allí para que alcancemos socorro. Y la mujer huyó al desierto, Israel, teniendo que huir por 3 años y medio a causa de la persecución de ¿quién? Del anticristo. Y donde vimos Mateo 25, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, que es engañador, y Satanás, adversario, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por favor, el verso que dice aquí, los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Desde ese momento que él echado, a él le quedan 3 años y medio, nada más. Luego en el reino milenial es atado, y luego al final de los 1000 años es atado por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que de alguna... ¿Sabes que esto es como dice la Escritura cuando habla de las personas que a veces, los problemas que pueden haber, que a veces son necesarios para que se manifiesten los corazones de la gente? Aquí Satanás viene y los levanta y de alguna manera, y logra, por favor, dice que son como la arena del mar. Es una cantidad enorme de personas.
Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los mártires de la gran tribulación, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. El mar y la tierra representa a Israel, el mar representa el mundo. Cuando te busca la palabra mar, en otros textos de la Biblia, va a hablar de la cantidad de personas, de mucha gente. Eso se refiere aquí. Entonces le dice que Satanás viene no solo a atacar a Israel, sino a todos. Ya vimos cómo, engañándolos. Dice, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, su lugar donde es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, por la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Por favor, las cosas sobrenaturales no tenemos por qué tener temor. Dios hizo cosas sobrenaturales ¿dónde? Al principio, cuando creó el cielo y la tierra, eso es sobrenatural. Luego vemos a él en Egipto haciendo todas esas cosas. Luego vemos abrir el Mar Rojo, vemos abrir el Jordán. Vemos a Jesucristo hacer cosas increíbles. Abrir oídos, dar vista. Entonces no debemos tener ningún temor para creer este tipo de cosas que puedan ocurrir algo sobrenatural en ese tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Israel y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por favor, hoy día aquí hay otros textos, pero no se olvide que él hoy anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted y yo somos a quien ellos tienen en vista en este momento. Y no hay que engañarnos, no hay que hay que tener cuidado, sobre todo, como dije al principio, él ha mentido al mundo, también le ha mentido a mucha gente. Cuando le dice, y la gente dice, bueno, yo vivo mi vida como quiero. No, tú no puedes vivir tu vida como quieres, tú tienes que vivir tu vida conforme a la palabra de Dios. Si tú no la vives conforme a la palabra de Dios, estamos dentro de ese grupo de personas que dice, Señor, Señor. Yo le dice, perdón, ¿por qué me dice Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Entonces, eso es muy importante para nosotros. Satanás, vuelvo a reiterar, no es ese que mencionan por ahí que anda con traje rojo y con tridente. ¿Ese sabe quién es o no? Es el dios Pan de los griegos y de los romanos. Pero eso no es Satanás. Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quién devorar, y sobre todo hoy día, el día presente, nosotros somos su objetivo. Y por favor no se deje engañar. Pablo le dice a los efesios, nadie te engañe con palabras vanas. Por favor, cualquier cosa que usted piense o crea y no está conforme a la palabra, tiene que dejarlo. No puede ser eso. Yo escucho re poco, así que alguien me... En Isaías 65:20. ¿Ya? Ahí salen los que murieron en el milenio. Ah. Bueno, pues el Antiguo Testamento habla mucho del milenio. Hay muchos textos acerca del milenio, así que ahí estamos. Dios nos bendiga mucho, oramos y terminamos. Padre, gracias por darnos este tiempo. Señor, yo sé que es tremenda información, pero te damos gracias porque de verdad no podemos aducir que no sabemos, Señor. Tenemos un conocimiento que tú nos has dado. Y sobre todas las cosas te pedimos de que este conocimiento se traduzca de alguna manera en lo que tiene que traducirse en nosotros, Señor. Tú dices que tú vienes el día menos pensado, Señor. Y que estemos preparados. Lo que más le dijiste a todos, Señor, que estemos preparados, Señor, para ese momento en que te lleves tu iglesia al río, para el tribunal, para la boda del Cordero, para volver con Cristo Jesús a instaurar ese reino milenial. Y todo lo que nos toca aún vivir contigo, Señor. Ayúdanos a anhelar esas cosas. Oramos, Padre, para que tú vengas pronto, como dice, usted le enseñó a los apóstoles, venga tu reino, Señor. Anhelamos de que tu reino venga. Anhelamos, Dios, de que tú vengas pronto, Señor, de verdad. Y, Señor, tú sabes los que son suyos y tú sabes también los que te van a dejar y no te van a querer. Y pedimos, Padre bendito, que tengas misericordia de todos aquellos que sufren hoy día. Y, Señor, como dice tu palabra, Señor, tú les ayudes, Señor. Que ellos no se amilanen, Dios, con nada. Y que nosotros tampoco nos amilanemos, Señor.
Que nos ayudes a decir como el apóstol, Dios, que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni nada nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Oramos, Dios, para que nos dé fuerza, para que nos pueda tocar vivir hacia adelante, Señor. No sabemos y te damos gracias, Dios, por tener esa protección tuya. Gracias por eso, Padre. Gracias porque si en algún momento caemos en manos de este archienemigo, porque tú lo has permitido, porque algo tienes que enseñarnos. Pero oramos, Dios, para que no tengas que usar eso, Señor, en contra de nosotros para poder recapacitar. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a, como dice tu palabra, como dice el salmista, Dios. Ayúdanos a ver en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ver los pecados ocultos que a veces hay en nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocerlos delante de ti también. Que tu Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado a nuestra vida, Señor. Y que podamos reconocernos ante ti tal cual somos, Señor. Y dándote muchas gracias, porque a pesar de esa situación o de lo que a veces ocurre en nosotros, Dios, tú nos has dado vida en Cristo Jesús, Señor. Porque tal como se dijo, Señor, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, tú nos diste vida, Señor. Así que te pedimos tu ayuda, Señor, para no escuchar ninguna otra voz más que la voz de tu Espíritu y sobre todo la voz de tu palabra, Señor. Que ella sea la que mande en nuestra vida en todos los ámbitos, Señor, en nuestras casas, en el trabajo, en todo el ámbito familiar, en lo que sea, que tu palabra tenga la prioridad, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.